Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación de la explicación de cómo trabajar con Mendeley. Una vez abierto el programa Mendeley, va a aparecer esta pantalla en la cual tenemos diferentes iconos, pestañas, que ya veremos en un momento, a grandes rasgos, cómo funcionan los principales de ellos. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, hay que crear una carpeta donde nosotros podamos ir gestionando los recursos, los textos consultados durante nuestro proceso de escritura. Entonces, para ello es muy simple. Damos clic derecho y le damos en crear nuevo folder. Le ponemos un título, yo lo voy a poner tutorial y doy enter. Entonces queda aquí nuestro espacio para poder ir agregando las fuentes consultadas que posteriormente vamos a referenciar o añadir en la bibliografía. ¿Cómo ir agregando estas fuentes? Pues es muy sencillo. Tenemos varias formas de ir agregando las fuentes consultadas. La primera de ellas y la más sencilla es mediante la opción de arrastrar y soltar. Para ello tengo previamente creado una carpeta con diferentes artículos para hacer el proceso. Entonces comenzaré con este, arrastro, voy hacia Mendeley y suelto. Entonces podemos ver cómo gracias a los metadatos nos da el título, nos muestra el tipo de artículo o de fuente que es, los autores, la revista, el año, hasta inclusive en algunos casos puede dar el abstract, el resumen o no. Nos da la información del documento y aquí tenemos ya nuestra primer referencia creada, o bueno, para referenciar posteriormente en nuestro editor de texto. Voy a ver aquí el documento de Atlas para cerciorarnos. Tenemos los autores, tenemos el título del texto, que podemos comparar con el que nos ha generado el Mendeley. Voy a hacer nuevamente este proceso, voy a agregar este artículo sobre robótica. Entonces podemos ver aquí que también nos genera el título, Ciencia y Tecnología a través de la robótica cognitiva, el autor Enrique Ruiz Velasco, la revista, un pequeño resumen, y en este caso nos da el ISSN, indicando como dato extra de la publicación. Hacemos el mismo proceso con este otro artículo que está en portugués. Tenemos la información, tenemos el título nuevamente, los autores, fecha, la revista, el cual podemos también comparar acá con el artículo que ya tengo abierto. Entonces tenemos aquí eh, la información, la robótica educacional como herramienta multidisciplinar, un estudio de caso para la formación e inclusión de personas con deficiencia. Vamos a compararlo con lo generado en Mendeley, vemos que es lo mismo. Entonces vemos cómo en este caso los metadatos están bien, coinciden, coinciden con los datos del artículo de la publicación. Y por último, voy a este otro artículo sobre el tema de educación STEAM. Aquí la tenemos, retos de ingeniería, enfoque educativo STEM más A, en este caso artes, revolución industrial 4.0. Igual voy al artículo y vemos cómo el título coincide con el del texto, con el documento publicado, los autores, aquí está también. Entonces es muy sencillo poder ir agregando fuentes a Mendeley. En este caso es la forma más sencilla y a continuación vemos una alternativa extra a cómo poder ir agregando estas fuentes en Mendeley. Otra forma de agregar fuentes es de manera manual. Para ello podemos irnos aquí a esta pestaña donde dice agregar. ¿Y qué vamos a hacer? Agregar una entrada de manera manual. Aquí tenemos las opciones que maneja Mendeley de fuentes. Tenemos desde libros hasta páginas
páginas de internet, como tenemos aquí, tenemos transmisiones de televisión o programas, documentos genéricos en caso de que no sepamos de qué tipo de documento se trata, películas, audios, conferencias, programa computacional, entre más opciones que nos da Mendeley. Y entonces en función de la opción que nosotros seleccionemos, va a ser los campos que habrá que llenar. Entonces, por ejemplo, si escojo sección de libro, vemos cómo nos pide el título, los autores, el libro, el año, las páginas. En caso de que haya un resumen, lo podemos poner, el capítulo, la ciudad, la edición y los editores del documento, en este caso del libro, y quién publica. También podemos agregar la dirección de donde se descarga y elementos adicionales como el ISBN. Entonces, esta es una forma diferente a la anterior donde podemos ir creando estas fuentes y anotando las fuentes consultadas cuando los metadatos no son los adecuados o no contienen, aparecerá esto de manera errónea, no coincidirá con el artículo publicado o el libro. Entonces tenemos que estar siempre pendientes de que esto coincida con el documento que nosotros consultemos. Y en caso de que no tenga esa información, nos tocará hacer este llenado de manera manual. Entonces, hasta aquí es la forma de ir agregando fuentes a nuestro repositorio de Mendeley para después retomarlas y ya sea citar o crear bibliografía según nuestras necesidades. Previo a continuar con el trabajo en Mendeley, vamos a revisar en qué tipo de formato y estilo están las citas y bibliografía que podemos insertar con este recurso. Vamos a View y vemos en Citation Style y aquí está seleccionada ya por default American Psychological Association. Como vemos, APA séptima edición, entonces es con la que vamos a trabajar. Ya la seleccionamos y entonces sí, una vez verificada esta elección, vamos al procesador de texto y entonces vemos cómo aquí en la pestaña referencias tenemos ya una opción, un bloque específico para el trabajo con Mendeley. ¿Cómo vamos a insertar una cita? Pues muy simple, simplemente damos clic aquí en insertar cita, podemos poner aquí el nombre o el autor. Caso contrario, nos vamos aquí en la opción Go to Mendeley y nos lleva automáticamente a nuestra librería. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para agregar la cita? Muy simple, seleccionamos, damos clic en citar y listo. Voy a agregar otra de las citas que tenemos aquí, que ya habíamos trabajado, de Enrique Ruiz Velasco. Selecciono y citar. Voy a insertar una más. Vamos con esta de Patricia Domínguez. Seleccionamos y citar. Y entonces vemos cómo nos generan las citas según el formato. Aquí en estilo podemos ver que ya está seleccionado también APA 7 o podemos modificarlo en caso de querer trabajar con otro tipo de estilo. Y por último, ¿cómo podemos insertar bibliografía? Muy sencillo, damos clic en la opción insertar bibliografía y miren, aquí podemos ver cómo nos inserta la bibliografía de estas tres citas ya trabajadas de manera automática. Entonces hasta aquí esta parte 2 de cómo trabajar con Mendeley. Espero sea de utilidad.